Pharmacy has historically been a male-dominated industry. In recent years in Canada, more and more women are becoming pharmacists. However, there are still gender disparities in pharmacy, most notably in career progression and seniority. Although around 70% of pharmacists are female, men dominate in senior positions and make up around 60% of managers and 70% of pharmacy owners. Gender diversity and inclusion within the workforce are integral to optimal patient care. Having women in leadership positions allows for the creation of a system that is not only viewed from a male's lens and is a more holistic system. Policies would be more suitable to everyone. To move towards a system where there is more representation, barriers should be identified and resolved. Hi, my name's Priyanka and I'm the Secretary General of the British Pharmaceutical Students Association. Women in pharmacy, and particularly women of colour, often have to face a lot of stigma, not only from colleagues and seniors, but also from patients on a day-to-day basis. For example, patients will often ask to speak to a male member of staff, simply because of their gender, although they may not be the best qualified or suitable to deal with the patient's query. Women are also underrepresented in leadership, ownership and management positions. Having female representation is important to ensure equal opportunities and respect. In addition, female representation leads to a more inclusive, diverse and balanced healthcare system. During the Spanish colonial period in the 19th century, pharmacy was a male-exclusive profession in the Philippines. However, as the years passed, pharmacy became more female-dominant. Pharmacy became a popular course for women by the time more higher education courses became open to them, and by the early 1900s, women were already setting up their own pharmacies and teaching in universities. With all of these events, it is important to highlight the inclusion of women in pharmacy because of their ability to make the profession compatible with their domestic responsibilities. This eventually led to the surge of local drug outlet establishments, as well as an increase in the demand for domestic-related pharmaceuticals in the country. Truly, this point in history proved how women have the capacity to challenge gender restrictions, whatever the field may be. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo por inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia. Es importante que el mundo pueda reconocer el papel de las mujeres en el campo de la farmacia, no solo como beneficiarias, sino también como agentes de cambio. Las mujeres tienen una vital función en el desarrollo sostenible de países como el Perú, por lo que las políticas y programas públicos deben asegurar la plena y eficaz participación de las mujeres farmacéuticas en todos los niveles. Pharmacy is a unique, diverse, and constantly changing field. It was mostly a male-dominated specialty where women struggled to find their footing and impose themselves in a workplace that constantly challenged them. Now, more than ever, we must advocate for their equal rights, treatments, and pay. They represent a focal point of our field and our society, and they contribute daily to the growth of our profession. We must give them the chance to prove themselves in an adequate manner. We must trust in their leadership capacities and abilities and their decision making. Children need to be taught that both genders are equal and that they sit at the same social pedestal. We aim to bring a message of hope and change, and that by standing with this cause, we can make an impact and influence the future generations. La inclusión nos impulsa a generar nuevas y mejores contribuciones al saber que son apreciadas. Inspira a las nuevas generaciones a participar en la ciencia. En conjunto con la diversidad, permite conocer ideas innovadoras desde una multitud de puntos de vista y experiencias. Pero sobre todo, la inclusión es importante por el simple hecho de que merecemos ser escuchadas y apreciadas tanto como cualquier otra persona. Como un obstáculo de las mujeres en farmacia se encuentra el acoso durante el periodo estudiantil y en el área laboral este factor continúa estando presente. Asimismo, las oportunidades, ya que una mujer no se le toma en cuenta para una jornada de trabajo nocturna. Además, a las madres no se les considera con respecto a su recuperación ni con los permisos que necesita para atender a las citas pediátricas.
Las mujeres en la antigüedad eran conocidas por el cuidado de sus hijos, tratando síntomas menores. Esto cambió cuando tuvieron acceso a la educación superior, por lo que se conoce a la primera mujer colegiada en el Colegio de Farmacéuticos, a Elvira Moragas, en el año 1918. Gertrude Elon, una bioquímica, farmacóloga y ganadora del Premio Nobel en 1988, dijo lo siguiente: no me había dado cuenta de que había puertas cerradas para mí hasta que comencé a tocarlas. Esto nos indica de que a lo largo de nuestra carrera posiblemente nos van a cerrar muchas puertas. Sin embargo, esto no debe limitarnos y debemos seguir adelante. Quiero mandar este mensaje a todas las mujeres farmacéuticas a nivel nacional e internacional. Estamos muy felices y orgullosos de su gran esfuerzo y dedicación en salvaguardar y proteger la vida de todas las personas en peligro del bienestar antes y después de la pandemia del COVID-19. Doy mis más grandes agradecimientos por su sacrificio y trabajo como profesionales de la salud. Hi, my name is Carla Galos. I'm from Madrid, Peru, and I want to share a personal experience about the role of women in pharmacy. When I was doing my community pharmacy practices, I had the opportunity to work with a female pharmacist who taught me about contraceptives and how she created a program in her pharmacy with all the female patients who came to apply their contraceptives. So they came monthly, and the female pharmacists would take note of all of them and take note of their symptoms and adverse effects that they might have with the contraceptives. So this helped the women, the patients, to pick a better contraceptive that could fit them better and allow them to take care of their bodies. So this showed me that as a pharmacist I can help my community and I can help the women in my community. Hola con todos, mi nombre es Margarita Reina Paniagua, soy estudiante de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es un honor para mí pertenecer a la familia farmacéutica, y ser mujer implica mucha responsabilidad, y qué mejor en este mundo moderno para poder nosotros tener esa capacidad y poder llevar esos conocimientos a aquellas personas que realmente desconocen de este campo. Además, podemos incluir también en lo que es en la salud, la que principal, darle el principal motivo, pilar y satisfacción al paciente. ¿De qué modo? Dando estas estrategias de cómo poder usar el medicamento y cómo también poder descubrir este medicamento y llevar una vida agradable y más cómoda para un paciente. Gracias. Buenas, soy Laura Moyo, presidenta de la actual Junta Directiva Local de la filial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de la Asociación Peruana de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica, y de parte mía, de toda la Junta Directiva Local de APFIT-PCH y de todos los socios que conforman nuestra filial, quisiera extender un feliz Día de la Mujer. Resulta muy inspirador para mí saber que hay una gran creciente porción de mujeres en la carrera de farmacia y bioquímica, así como también resulta una gran responsabilidad ser parte de esta hermandad, ya que, así como alguna vez lo leí, no se trata solo de lo que la profesión puede hacer por mí, sino de lo que yo puedo hacer por esta profesión. Y tomo esto como un punto de partida para guiarme de las grandes figuras farmacéuticas femeninas, como así para en algún día poder ser una gran ayuda para una futura colega de igual manera. Muy buen día, mi nombre es Guadalupe Enríquez, actualmente soy egresada de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la región de Puno, y les quería contar acerca de mi experiencia como interna del Hospital de Salud en el ámbito psiquiátrico. Bueno, al momento de que nosotros somos internistas o estamos en el ámbito hospitalario, podemos ver y también hacer el seguimiento farmacoterapéutico para poder orientar acerca de las interacciones y las reacciones adversas, tanto para el paciente como también al médico, que es el médico que está recetando, y recomendar que baje las dosis o que cambie de medicamentos por las reacciones e interacciones que pueden tener. Es por ello que les quería contar acerca de un paciente que pues
tuve realmente esa gran oportunidad de poder colaborar acerca de su diagnóstico y saber la causa inicial de lo que estaba causando y ver, ¿no?, el efecto que estaba ocurriendo y esa interacción que estaba viendo por la causa que no estaba mejorando el paciente. Y pues les quería comentar que nosotros cumplimos una labor muy fundamental acerca de la orientación, acerca de ese seguimiento ante el paciente que está, digamos, en tratamiento. Asimismo, también nosotros cumplimos una labor fundamental en el ámbito de la investigación, en el ámbito del desarrollo de fármacos e innovación tecnológica. Es por ello que realmente vemos que esta carrera de farmacia y bioquímica es muy bonita y pues hay que realmente darlo todo de nosotros. Muchas gracias por todo y Pajarin Khan. Maria Curie was one of the first women to show that she was capable and could do a lot, even though she was a woman. Today it could be me or you. Remember, a pharmacist is not just a person who sells pills. She is much more than that. The pharmacy profession is known to be one of the most attractive professions to women, with flexible and part-time hours and generally positive working environments. Research shows that there are gender differences in a woman's career in pharmacy. Although many women work in pharmacies, some functions such as pharmacy owners and managers are mostly held by men. Women are just as capable as men, and they should be given as many opportunities as possible. You are strong. You are powerful. You are a woman.